Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Pop Biblia. ¿Cómo estás, Isaías? Yo estoy muy bien, saludarte Daniel en esta oportunidad y contento de estar acá en nuestro episodio número 5, en el estudio número 1 de Pop Biblia. Un saludo a todos los que nos escuchan, estimada audiencia. Feliz año. Feliz año nuevo a todos los que nos están escuchando. Estuvimos acompañándoles en el podcast navideño y ahora en un inicio del nuevo año 2024. Chicos, qué emoción. Interrumpo aquí para poder aclarar que este episodio debía haber salido el 9 de enero. Sin embargo, por muchas cuestiones no pudimos subirlo hasta hoy. De hecho, ayer acaba de ser mi cumpleaños, así que hoy tuve un poco más de tiempo para poder editar el audio y poder subirlo ya con las correcciones necesarias. Espero que puedan disfrutarlo de igual manera y que también sea de bendición para ustedes. Hasta luego. Así es, y justamente un episodio número 5, donde estábamos atrás de cámara antes de empezar a grabar, lo que significa el número 5 para la numerología bíblica. Y el número 5 es la gracia. Quizás la gente no va a entender lo de numerología bíblica, quizás es un tema interesante, ahí comenten si quieren que hablemos sobre la numerología bíblica, pero el número 5 significa la gracia de Dios, y eso podemos verlo en el libro de Efesios 4, donde nos habla acerca de los 5 ministerios que Dios constituyó para estos tiempos. Y algo curioso, un dato que queríamos compartirlo con todos ustedes, porque estamos en el episodio número 5 y vamos a hablar de la gracia también en este episodio. Precisamente estaremos hablando sobre lo que es la obra redentora de Cristo y su papel crucial en lo que es el paradigma del cristiano, el cual es el tema central de hoy. Así es, y por supuesto tenemos que hablar acerca de lo que somos nosotros los creyentes y a quién tenemos que imitar. Y tenemos que abrir nuestras Biblias porque vamos a empezar tocando primero el punto bíblico como siempre lo hemos hecho y por supuesto lo pop. Y lo bíblico. Versículo de Primera de Corintios, capítulo 10, del 31 hasta 11:1. Isaías. Le vamos a dar un poquito de tiempo a la gente para que traiga su Biblia y vamos a ir leyendo lentamente lo que tenemos para esta tarde. Primera de Corintios 10, desde el 31, dice así: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo todas en estas cosas las agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué hermoso final de la lectura, con precisamente el inicio de un nuevo versículo, precisamente el inicio de un nuevo capítulo, que es el 11:1, en donde empieza y a la vez termina diciendo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y vamos a ir leyendo varios pasajes de la Biblia, por eso es que le dijimos que usted pueda tener su Biblia ahí cerca. Y otro pasaje muy importante con el que queremos empezar en este episodio es acerca de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, ¿está bien? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nosotros, como adoptamos el nombre de cristianos una vez que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, también tenemos que entender el peso, la responsabilidad y lo bonito que es poder ser llamados cristianos. La primera vez que los apóstoles, los discípulos fueron llamados cristianos fue en Antioquía, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 11 versículo 26, en donde podemos observar que gracias a la actitud que ellos tenían, la forma en la que ellos adoraban, que ellos hacían sus ayunos, sus oraciones, la gente empezó a darles un nombre, y es que el nombre de cristianos no se lo inventaron ellos mismos, sino que la gente reconoció el carácter de Cristo en esas personas, y es por eso que empezaron a llamarles cristianos. Hoy en día
quienes aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reflejamos el carácter de Cristo y la gente nos empieza a llamar cristianos? Es un poco para ponernos a pensar, ¿no? Porque automáticamente si venimos a la iglesia ya nos denominamos con el título de cristianos o como queremos ser reconocidos como alguien que conoce a Cristo y por ende se le tiene que llamar cristiano. Pero es mucho para reflexión de cada uno de nosotros si realmente estamos reflejando el carácter de Cristo y todo lo que Cristo hacía y enseñaba, su manera de vivir, su manera de cómo Él afrontaba diferentes situaciones cuando Él estuvo compartiendo con sus discípulos. Y sus discípulos, al pasar tanto tiempo con Él, también comenzaron a hacer esas mismas acciones que su maestro. Recordemos que el Señor los mandó a ellos a predicar y no se perdía la esencia de lo que Cristo quería que ellos sean. Todos los apóstoles, todos los discípulos, en algún momento en toda su vida reflejaron también ese carácter de Cristo. Y no fueron ellos que, como bien lo dijiste, se autodenominaron cristianos, sino otras personas reconocían que Jesús también hacía tales cosas y también sus discípulos hacían las mismas cosas que hacía su maestro. Y nosotros, al momento de llegar a la iglesia y convertirnos al Señor, ¿será que comenzamos también a hacer lo que nuestro maestro hacía, lo que nuestro maestro enseñaba? Y como bien dice 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, decía el apóstol Pablo a la iglesia. Entonces, ¿pero qué características o qué cosas hacía Cristo que nosotros también tenemos que hacerlas hoy en día? Y si nosotros miramos en la Biblia, buscamos y encontramos que Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Lo encontramos en 1 Pedro 2:21. Y mira lo que dice acá la Biblia: porque para este propósito habéis sido llamado, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si Cristo sufre por nosotros, si Cristo da la vida por cada uno de nosotros, ¿será que también nosotros así lo hacemos por nuestro hermano, lo hacemos por nuestro prójimo? ¿Será que también así lo hacemos por aquella persona que no conocemos? ¿Será que también nosotros optamos este mismo carácter que Jesús enseñaba y hacía? Es algo para ponernos a pensar a cada uno de nosotros. Es algo que nos llama a nosotros a reflexionar si verdaderamente somos creyentes, si verdaderamente somos cristianos. Y mira lo que dice también Filipenses capítulo 2. Dice: no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo. Mire que aquí en todas estas cartas y todos estos pasajes bíblicos que hemos leído en la Biblia, estos ya lo escriben los seguidores de Cristo Jesús, lo escriben los discípulos, lo escriben los apóstoles, en las cuales ellos vieron en Jesús todo este tipo de cualidades, todo este tipo de virtudes, y también ellos lo hacían y por supuesto lo enseñaban también a toda la iglesia en este caso. Y mira aquí como dice: no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino más bien nos llama a la humildad, así como Cristo lo hizo, no buscando sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Cristo dio su vida, Cristo hizo muchas cosas en favor a otras personas. Y ¿será que nosotros también hoy en día lo estamos haciendo? Si verdaderamente queremos ser llamados cristianos, ¿será que estamos con una actitud humilde como la que nos enseña Cristo Jesús? Pero, Pastor Isaías, ¿cuál es la necesidad de que nosotros sigamos los pasos de Cristo? La necesidad para la cual nosotros tenemos que seguir los pasos de Cristo Jesús es precisamente lo que decíamos al principio. Si queremos ser considerados o queremos ser llamados cristianos, tenemos que seguir las obras que nuestro Maestro hizo. No podemos llamar a cualquier persona cristiano si no refleja lo que Cristo Jesús hizo. Entonces solamente seríamos personas que vienen a la iglesia, que creen en Jesús, pero no así una vivencia práctica, una vivencia activa de lo que significa lo que hizo el Señor Jesús. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos de verdad,
creyentes y seguidores de Jesús de verdad, pues tenemos que comenzar primeramente a conocer a quién estamos siguiendo. Tenemos que comenzar a leer y a conocer lo que hacía Cristo para que por consiguiente también nosotros vamos a hacer todo eso lo que nuestro maestro hacía. Por supuesto que también dentro de la vida cristiana ya no es solamente la opción de querer imitar a Cristo o si es que yo prefiero imitar a Cristo. Muchas veces como cristianos tomamos como ejemplo a nuestros líderes, como cristianos tomamos como ejemplo a seguir lo que es precisamente el paradigma, a los pastores. Un paradigma es un ejemplo, una forma a seguir, y cuando hablamos de un paradigma de vida, estamos hablando de una forma o un estilo de vida a seguir. Y el cristiano acostumbra a seguir muchos paradigmas, acostumbra a tomar como ejemplo de vida a sus líderes, a sus pastores, a su hermano, a quizás la persona que le llamó o que le predicó de Cristo, pasa a ser un ejemplo a seguir, y en este sentido tomamos un paradigma para con ellos. Y empezamos a seguirles en la forma en la que ellos actúan, en la forma en la que ellos también piensan, o incluso las consideraciones que ellos tienen acerca de la Biblia. Pero la Biblia misma nos llama en 1 de Juan 2:6 a que tomemos por paradigma a Cristo. Que si nosotros decimos que pertenecemos a Él, entonces andemos como Él anduvo. El cristiano no puede tomar un paradigma diferente al de Cristo. Al hacer esto, ya no es cristiano. Entonces, si mi discípulo en algún momento llega a tomar mi vida como un paradigma, entonces ya no es del todo cristiano, sino que pasa a ser más seguidor de Daniel que seguidor de Cristo. Y es precisamente esto lo que nos tiene que mantener alertas. ¿Estamos siguiendo la vida y el ejemplo de Cristo o estamos siguiendo el ejemplo de nuestros líderes o de nuestras figuras paternas? Exactamente. Y es que en este mundo hay muchas corrientes, hay muchas filosofía, hay muchas cosas que en lo popular nos llevan a imitar nosotros lo que nos impone la cultura, lo que nos impone la misma sociedad, llámese moda, llámese música, cualquier sea la cosa que esté de moda hoy en día, hasta el mismo corte de cabello y todo lo demás, hay algo que sobresale y que quizás en algún momento nosotros como jóvenes, como mayores, queremos imitar. Y la palabra del Señor siempre nos exhorta y siempre nos habla a que nosotros dejemos de imitar al mundo y comencemos a imitar lo que hacían los apóstoles, lo que hacía nuestro Señor Jesús. Y en Efesios capítulo 4, versículo 23, nos habla y nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces mire aquí cómo la palabra del Señor, aplicándole a nosotros a nuestro contexto, nos dice que nos vistamos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre tiene que ser creado según Dios, vestido según lo que nos dice la palabra del Señor, que es la justicia y la santidad. Eso quiere decir que nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que la sociedad nos impone, todo lo que la sociedad a veces quiere que nosotros imitemos, o porque es algo popular yo tengo que hacerlo. No, aquí el Señor nos dice dos cosas a la cual fuimos creados, en justicia y en la santidad. A partir de ahí es que vamos a desechar la mentira. Y más abajito dice que si bien nos podemos enojar y todo lo demás, pero no vamos a pecar, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que aprendamos a controlar nuestra ira. También nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos cambiando y renovando nuestra manera de pensar, como leímos anteriormente, y vamos imitando poco a poco a lo que nos llama la palabra del Señor y, por supuesto, a nuestro modelo principal, que es Cristo Jesús. ¿Por qué la Biblia nos llama a imitar a Cristo? O sea, podemos adoptar simplemente el carácter de la Biblia, los principios y valores que nos refleja la Biblia. Sin embargo, la Biblia nos llama a reflejar a Cristo a través de nosotros, ya que Cristo es precisamente la personificación de la palabra de Dios. Cristo es Dios.
En este sentido, nosotros hablando con Isaías estábamos comentando respecto a situaciones dentro del área pop, porque Popular. esto es pop Biblia. Y ya estamos entrando, ¿no?, a lo popular, así que prepárense. Taylor Swift, una cantante estadounidense de música country que de repente empieza a sacar nuevas producciones con música electrónica y a explorar nuevas áreas musicales, choca con una pared gigantesca que es la industria musical. Y en cuanto ella crea las canciones, sus propias canciones, no tiene el derecho ni tampoco tiene la propiedad de sus propias creaciones. A pesar de que ella crea las canciones, esas canciones pertenecen a la industria musical, a la productora que firmó el contrato con ella. Entonces, muchas de las canciones que ella publica no pudo publicarlas como ella quería publicarlas porque el criterio de la productora estaba mezclado en eso. Durante mucho tiempo, Taylor Swift buscó recuperar sus canciones. Y en cuanto logró hacerlo, volvió a relanzar los mismos álbums, pero ahora con los cambios y las producciones y los adornos y la forma en la que ella quería que su música sea publicada. Esto da lugar a un nuevo movimiento, al Taylor's Version. ¿Qué dice Taylor's Version? Significa que es la versión de Taylor. Significa que esa canción ahora le pertenece completamente a Taylor. Esta es una extrapolación, quizás un poco de arte marcial que nuestros oyentes van a entender aquí. Y es que es un ejemplo actual de lo que es una redención. Algo que le pertenecía a Taylor, que fue quitado, pero ella misma lo compró. Y de esa manera volvió a recuperar lo que antes le pertenecía. Nosotros fuimos creación de Dios, somos creación de Dios. Fuimos dados al pecado y hemos sido comprados nuevamente por la sangre de Cristo. Hemos vuelto a pertenecer a Dios a través de esa obra redentora. Así nosotros también tenemos que ser una Jesucristo's Version. Precisamente en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos enseña de esto. Capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y para todos nuestros seguidores, para toda nuestra amable audiencia, que quizás se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver o por qué todo esto? Les recordamos que esto es POT y agarramos cosas populares que se pueden ver en la televisión, en internet o en las diferentes redes sociales. Y también hay gente que no conoce mucho quizás la palabra del Señor, que escucha nuestros podcasts y quizás se le es más familiar un tema como esto que tocamos, como el de Taylor Swift u otros temas que hemos tocado en nuestros otros episodios, a la manera en la cual nosotros podemos explicar el tema central que queremos hablar, que es Cristo Jesús, y ser imitadores de Cristo Jesús. Y para todos amantes de la película, no sé si alguno de ustedes ha visto esta serie que está bastante reconocida, me decías, ¿no? Sí, sí. La cual es la serie de Lupin o Lupin. Nominada a premios. Nominada a premios. No sé si nuestra audiencia la ha visto, pero también tiene algo que ver con lo que estamos hablando en esta oportunidad. Y volvemos a leer lo que dice 1 Corintios 11:1, que dice: sed imitadores de mí, así como yo también soy de Cristo. Y en esta serie bastante reconocida encontramos como personaje principal a Sam Diop, que él lee bastantes libros. Esto es una serie de libros, la cual se llama Lupin. Son una serie en las cuales se le enseña a cómo robar, a cómo tener ventaja de otra persona. Más o menos es de esto de lo que tratan todos esos libros que a Sam Diop lee para poder lograr sus cometidos. Y lo bastante interesante de toda esta serie es que este personaje, a Sam Diop, sigue al pie de la letra cada uno de estos libros en las cuales habla acerca de Lupin y cómo Lupin hacía diferentes hazañas y cómo Lupin conquistaba y lograba robar a otra persona, cómo lograba y tramaba trampas y todo lo demás para lograr su cometido. Y en este sentido, a Sam Diop, al pie de la letra,
hace tal cual enseña Lupin para poder lograr sus diferentes intereses. En este caso, lo que era robar ese collar de diamantes, ese collar precioso que estaba, los que lo han visto me van a entender, que estaba en una subasta. Entonces, todos los atracos que Hassan Diop hace, todo aquello que manipula y todo, ya estaba escrito en un libro, la cual él toma como modelo de guía. Él toma como base para todas las cosas que él quería lograr y quería hacer. Y en ese sentido, vemos cómo Hassan Diop imitaba a la perfección lo que hacía este libro. Y podemos encontrar que un solo policía se daba cuenta, porque él había leído realmente el libro y conocía todo acerca de Lupin. Y él dice: este hombre está repitiendo o está reencarnando todo lo que dicen estos libros de Lupin. Y muchas de las personas, otros policías lo toman como chiste, lo toman como burla, pero realmente él se da cuenta que estaba reencarnando a toda esta saga de libros de Lupin. Y ¿será que nosotros como creyentes, ya haciendo una aplicación para entender el Evangelio, para entender lo que estamos hablando, será que nosotros como creyentes hoy en día estamos siguiendo a la perfección lo que nos enseña la palabra del Señor, lo que leíamos anteriormente y lo que nos dice la Biblia, soportando unos a otros, Colosenses 3:13, y perdonando unos a otros, si alguna queja contra otro, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros? Entonces, hay muchos versículos en los cuales nos habla a nosotros, y si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿Será que si alguna persona que no es creyente nos ve y nosotros, por ejemplo, nos comportamos mal, y será que dicen muchas veces, y este es creyente y reacciona así, y este es creyente, se hace llamar cristiano, creyente, que va a la iglesia, pero ni siquiera perdona a su hermano y todo lo demás? Y no tomamos como modelo lo que nos dice el Señor Jesús. Así como Hassan Diop siguió al pie de la letra cada uno de las instrucciones que había en este libro, ¿será que nosotros seguimos al pie de la letra lo que nos dice la palabra del Señor? Es lo más hermoso de la palabra del Señor, que aparte de que nos da las instrucciones, nos da las órdenes, como por ejemplo que debemos hacer y andar como Él anduvo, no nos deja en este espacio en blanco de ¿y cómo hacerlo? Exactamente. Y cuáles son los pasos a seguir, sino que precisamente ya nos deja un ejemplo claro, y lo menciona precisamente en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21, nos habla sobre este asunto, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. A través de la palabra del Señor nosotros podemos encontrar cuál es el carácter de Cristo, cuáles son las acciones que debemos tomar, de qué manera debemos responder ante nuestros detractores, de qué manera debemos responder ante las personas que nos aman, de qué manera nosotros debemos actuar frente a cada situación, pues la Biblia nos cuenta, nos narra la vida de Cristo, no solamente para que podamos conocer la obra redentora, sino también para que podamos conocer a Cristo. Y algo muy importante, ¿cómo vamos a saber si no leemos lo que nos tiene, lo que está escrito en la palabra del Señor? Si Hassan Diop no hubiera leído estos libros, quizás nunca iba a poder encontrar la verdad de cómo había muerto su papá. Y él lee todos estos libros a manera de poder él tener una guía en la cual poder realizar todas estas acciones que hizo. Y el creyente, ¿cómo va a poder saber, cómo va a poder identificar, cómo va a poder conocer lo que hacía Cristo Jesús si no lee el manual, que es la palabra del Señor? ¿Cómo va a poder sustentar todas sus acciones si nunca ha leído ni siquiera los evangelios? Entonces es un poquito para nosotros ponernos a pensar en este hermoso día y comenzar a leer la palabra del Señor, ya que estamos comenzando un nuevo año, y que tomemos como ejemplo a Cristo Jesús, que seamos una versión correcta de Cristo Jesús en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro colegio y en cada lugar donde nosotros vayamos, siempre estemos reflejando esa versión de Cristo Jesús y reencarnando a ese Cristo Jesús en cada una de nuestras acciones y en cada cosa que nosotros hagamos. Que podamos ser una Jesucristo version, quizás adaptando el tren de Taylor Swift,
Así también como Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4, precisamente donde nos habla de los ministerios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y aquí viene lo importante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es que todo se resume a que Cristo Jesús debe ser el centro de nuestro corazón, y si Jesucristo es el centro, por supuesto que nuestras acciones también van a reflejar lo que Cristo Jesús hacía y van a reflejar todo lo que la palabra nos enseña. Podamos convertirnos en una versión de Cristo. Y es así, queridos amigos, que estamos llegando ya a la parte final. Espero que usted haya podido entender todo lo que hemos compartido en esta oportunidad, que haya podido tomar y de la mejor manera todos estos ejemplos que le hemos dado, ya sea de Taylor o ya sea de esta serie de Lupin, que recuerde que esto lo hacemos para nuestros oyentes que quizás no conocen al 100% de la palabra, y buscamos darles ejemplos populares, porque esto es Pod Biblia. ¿Alguna última recomendación, mi estimado Isaías? Una serie de Netflix para ver, para edificarnos como cristianos. Sí, aprovechando las vacaciones he estado mirando algunas series, y bueno, la que les voy a recomendar en esta oportunidad es Históricamente los primeros cristianos o las primeras personas llamadas cristianos lo encontramos en Hechos capítulo 8 versículo 26, que precisan... ¿No es 26? ¿8 cuánto? 11. 8, 11. No, 11. 11, ¿cuánto? Hechos 11, 26. Hechos 11, 26. ¿Quiénes le hizo? Fueron llamados primera vez en Antioquía. Okay.